Gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. El DOMUN es un cauce muy valioso pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad. Con la ayuda del DOMUN, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benín durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. Conide Inmobiliario esta semana analiza el mercado del alquiler. Sobre su evolución, novedades y tendencias hablaremos en este programa especial en colaboración con Rental Housing Forum. A partir de las 11 de la mañana les esperamos el miércoles 18 de octubre en esta edición especial de Conide Inmobiliario. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Conide Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este programa un jueves más. Y es que vamos a hablar de la rehabilitación y también de los nuevos modelos de vivienda que se alzan como soluciones a la falta de suelo generalizada. Son algunas de las conclusiones de la primera jornada de esta nueva edición de District que se está celebrando en Barcelona esta semana, ese evento inmobiliario que es el mayor congreso sobre innovación en la industria inmobiliaria. Allí se buscan también nuevas oportunidades de negocio entre inversionistas y también se va a hablar de esas consecuencias de la inflación en la eurozona y también estudios de mercado. Hablando de estudios de mercado, esta semana hemos conocido un dato importante. Hablamos de esos datos de compra-venta de viviendas publicado por el INE, que muestran cómo en julio ha descendido un 10,5%. Este retroceso interanual es más pronunciado desde enero de este año, y ya está ampliando en más de 4 puntos el registrado en junio, que fue en menos 6,4%. Pero también hemos conocido algo que ha llamado la atención, es ese dato de estadística registral inmobiliaria que están dibujando, que dibuja ya el perfil del comprador de vivienda en España. Y es que los inversores y los extranjeros con alto poder adquisitivo vuelven su mirada hacia el ladrillo en nuestro país. Todo en un momento de transformación del sector centrado sobre todo en la innovación, en la sostenibilidad y también en la IA, la denominada como inteligencia artificial. Y es que la IA lleva décadas entre nosotros, pero ahora se ha colado en nuestro entorno y también en nuestro día a día. Hablamos de una tecnología que aún está por desarrollar, pero que evoluciona de una manera que no somos capaces ni siquiera de comprender. Les dejo un dato, porque según un informe publicado este año por PricewaterhouseCoopers, apuntan a que la inteligencia artificial va a aportar más de 15 billones de dólares a la economía global para el año 2030 y dice que el sector inmobiliario será uno de los beneficiados en el ámbito empresarial. Pues hoy nos vamos a preguntar precisamente, vamos a hablar de inteligencia artificial, nos vamos a preguntar qué papel juega la inteligencia artificial en el sector inmobiliario, también cómo se está aplicando, qué cambios va a traer esa aplicación, cuáles son sus riesgos y también, lo importante es si estamos preparados para este cambio. Hoy ponemos sobre la mesa la inteligencia artificial.
Y comenzamos hablando de cómo esta tecnología va a impulsar la productividad, va a generar valor económico y bueno, va a transformar, como decíamos, la mayoría de las industrias. Les vamos a ofrecer más datos por si ustedes no lo tienen claro. Vamos a centrarnos también en otro estudio de este año de McKinsey publicado que estima que la inteligencia artificial puede automatizar hasta el 60% de las tareas. ¿Cómo se puede hacer o cómo se va a hacer? Bueno, pues es lo que vamos a descubrir en esta mesa, y es que los expertos hablan de que esta tecnología va a amplificar esas capacidades humanas. Eso sí, una inteligencia híbrida cogerá lo mejor del ser humano y lo mejor de la máquina. ¿Para qué? Pues para que trabajen juntos. Hay mucho miedo, es verdad, cuando se habla de inteligencia artificial, pero vamos a saber sobre todo cuáles son esos beneficios de su aplicación. En esta mesa, esta mañana, nos acompaña para hablar sobre este tema Patricia Hernández, directora general corporativa y de negocio de Vía Agora. Patricia, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, encantada de estar aquí. Igualmente. Y con el resto de compañeros de la mesa esta mañana. Igualmente recibirte. Eso cuando hablamos de IA, Patricia, nos da miedo, quizá. Bueno, yo creo que ese miedo, ¿no? Ese recelo, al final seguro que es compartido por todos los sectores, ¿no? Al final, oye, pues todos somos conscientes, creo, de que se avecina una gran disrupción y por un lado, ¿no? Tenemos una mezcla de inquietud, porque en el fondo no deja de ser una gran desconocida, pero también mezcla, yo creo que con una ilusión de todas las ventajas y posibilidades que también valoramos que puede presentarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que todos compartimos un poco esa dualidad, ¿no? De sentimientos. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y también, ¿por qué no decirlo? Efectivamente, también protegernos, porque serán muchas las ventajas, pero traerá sus propios riesgos, algunos infundados, ¿no? Yo creo que, como has dicho, pues todos estos miedos a que nos quedemos sin trabajo, ¿no? A que pues realmente, seguramente nos acaben realizando, ¿no? Y al final, pues la experiencia acaba demostrando que lo que se generan son pues otro tipo de actividades, y lo que nos permitirá seguramente será pues alzar un poco la mirada y dedicarnos a cosas pues de mayor valor, ¿no? Pero otros sí son riesgos que efectivamente pues ya anticipamos que serán más reales, ¿no? Pues de ciberseguridad o de pues fraudes, o incluso casos como el que estamos viendo en esta semana, ¿no? De Almendralejo con ese uso pues ¿no? tan indeseable, ¿no? de esta nueva tecnología, ¿no? Uh-huh. Es una tecnología que, como decimos, da miedo, pero hay que saber qué es exactamente la inteligencia artificial, cómo se aplica, y de ello, bueno, pues saben también otros dos invitados que presento. Es Jaume Maneros, profesor de inteligencia artificial en el IE University y también director del área Intelligent Enterprise en T4S. Jaume, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí, muchísimo trabajo. Eso es importante, de hablar de trabajo, pero claro, hablar de inteligencia artificial también es importante, ¿no? En un momento en el que todo el mundo habla de ello. ¿Qué tiene de bueno la inteligencia artificial? Que de eso venimos a hablar aquí. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial no es una cosa de hoy. Es una cosa cuando se descubrió el primer ordenador o cuando se definieron los primeros ordenadores en los años 40 del siglo pasado, ya existía esta búsqueda de un ordenador que sustituyera o que simulara o que fuera tan inteligente como el ser humano. Y yo creo que la inteligencia artificial siempre decimos que es tan vieja como la computación. Lo que ocurre es que en los últimos años hemos tenido esta revolución, que hemos visto estas aplicaciones que nos afectan a todos y que no están en la calle, que están en nuestros móviles, etcétera. Se ha juntado una capacidad de computación impresionante con la nube, con dispositivos ubicuos en todos lados, junto con una madurez de los algoritmos y de los datos, y ahora estamos viendo estas cosas que nos ocurren, ¿no? El ChatGPT, los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial sintética o la realidad sintética. Estas cosas están hoy aquí, pero llevamos muchos años trabajando con ellas. ¿Cuántos años llevamos trabajando, Jaume? Pues mira, la raíz de la gran transformación, digamos que son las redes neuronales. La primera red neuronal se inventó el año 46 del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, los principios estaban ahí, los medios no. Ahora tenemos los medios, los datos y los computadores inmensamente poderosos. Inmensamente poderosos, eso es verdad. Bueno, ahora charlamos sobre todo ello porque hay mucho que charlar, sobre todo cómo se va a aplicar, como decíamos, qué va a traer, ¿no?
qué capacidad va a demostrar tener él dentro del sector inmobiliario, pero también Óscar de la Torre, es consultor de Arcano y senior advisor de tecnología y ciberseguridad. Óscar, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien. Cuando tenemos datos, hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo combinamos ese binomio perfectamente para encauzarlo y desarrollar esta inteligencia artificial dentro del sector inmobiliario? Ese es justo uno de los puntos clave dentro de la inteligencia artificial, tener el dato limpio, claro y tratado dentro de la compañía. Comentaba Jaume antes ahora toda la potencia computacional para poder editar o transformar todo ese dato. Hablamos mucho de Big Data, de datos en redes sociales, datos que generan los sensores de IoT. Bueno, pues hace falta la inteligencia artificial para poder tratar ese dato. Entonces están totalmente combinados lo que es el dato con la inteligencia artificial y nunca me gusta olvidarme de la parte de ciberseguridad, que va totalmente unido. Con lo cual el dato pivota sobre la inteligencia artificial. Bueno, ahora hablamos de muchas cosas, pero yo voy a proponer la primera pregunta sobre la mesa para los tres, ¿no? Es cómo puede cambiar, bajo vuestra visión, un poco el sector inmobiliario, ¿no? Con la aplicación de la inteligencia artificial en el futuro. Patricia, vamos a empezar por vosotros, porque vi ahora, no sé si estáis aplicando, creo que sí, la inteligencia artificial ya en vuestra compañía. Pues efectivamente. Nosotros ya, yo creo que como muchos otros, pues estamos haciendo uso de muchas aplicaciones que son de uso ya general, como ChatGPT, ChatPDF, estamos utilizando Midjourney también, o sea, sobre todo en la parte más de ventas, marketing, ahí estamos haciendo ya uso de herramientas que ya existen y además con un costo muy, muy reducido, ¿no? Otras pues con un poquito más de desarrollo, por ejemplo herramientas específicas de ella en Salesforce, predictivas de Google, ¿no? Sobre comportamientos de clientes, o sea, todo lo que es la parte de ventas y comercial, que además en línea un poco con las predicciones de estos informes que has mencionado, pues ya se están aplicando, ¿no? Otras que estamos en fase más de exploración porque requieren de un trabajo pues más detenido, ¿no? Y más concienzudo, pues por ejemplo para incorporar esta inteligencia artificial a las áreas de finanzas y consolidación contable, ¿no? Que también van a aportar, esperamos, pues resultados interesantísimos, ¿no? Esa parte de automatización hay que trabajarla bien y tenemos que pensar, ¿no? Ahora yo creo que toca a las compañías ponernos a pensar cómo esa inteligencia artificial, tanto en el uso presente, cómo la podemos adaptar a nuestras necesidades específicas o incluso desarrollar herramientas que no sean útiles para nosotros, ¿no? En nuestro campo, ¿no? En el inmobiliario, dicen estos informes que van a representar, juntando tanto la parte más puramente inmobiliaria de real estate con construcción, estamos cerca de un 5% de esos potenciales de riqueza, ¿no? Y efectivamente, pues yo creo que, por ejemplo, la arquitectura generativa, que llevamos hablando de ella muchísimo tiempo, pues quizá, como decía Jaume, ¿no? Quizá los principios ya estaban y a lo mejor pues es el momento, ¿no? de que esto pueda convertirse en una realidad y eso nos va a dar unos ritmos y una capacidad de toma de decisiones también muy, muy ágil. En este sentido, yo donde realmente creo las empresas, por supuesto, nos pondremos al día porque no nos queda otra, porque vivimos en un entorno competitivo y no hay opciones, ¿no? Pero hago un llamamiento también, como siempre, pues a que la administración pública, que también puede beneficiarse ampliamente de esto, pues a que al final acabe redundando en incrementar esas potencialidades, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, cómo puede beneficiarse un proceso de licenciamiento, ¿no? O incluso, voy más allá, desarrollo del suelo, ¿no? Desarrollo urbanístico del suelo. Yo creo que se presentan, yo creo que opciones que se me ocurren así rápidamente y que creo que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Fíjate, yo me quedo con los datos económicos, ¿no? Porque ese informe, el de la consultora Price Waterhouse Coopers, decía que se pueden aportar más de 15 billones de dólares a la economía global. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si se aplica todo muy bien, hasta el año 2030. Estamos casi en camino, podemos hablar de 6 años. Y si todos estos datos que existen se estructuran y se dan se les da explicación, ¿no?, a esa estructuración y también se hace ese retorno de la inversión, esto es muy importante de cara al futuro y de la aplicación de estos datos y de esta inteligencia artificial a las empresas. Por eso hablamos de que no hay que tener miedo, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, decíamos, ahí se habla hace mucho tiempo, Jaume,
de inteligencia artificial, nació hace muchos años. Claro, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. ¿Y qué papel, según tú como especialista en inteligencia artificial, tiene los datos, qué papel están jugando dentro del sector inmobiliario? Y por conocer también, yo creo que podemos hablar de algún caso, ¿no? que conozcamos, porque seguramente que dice alguien, ¿cómo aplico, ¿no? esta ecuación, esta inteligencia artificial en mi empresa? ¿Cómo se puede aplicar? Sí, los que trabajamos en este campo nos vemos a nosotros mismos como detectives de casos de uso muchas veces, porque la inteligencia artificial está en todas partes. La inteligencia artificial no es un programa como en las películas de ciencia ficción, que todo lo controla, sino que hay pequeños casos de uso en multitud de aspectos. Nosotros diferenciamos dos grandes grupos, la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa. Con la combinación de las dos, podemos considerar, hay estudios que dicen que el PIB global del mundo pues se puede crecer hasta el 2030 varios puntos. Entonces, con la inteligencia predictiva podemos hacer casos de uso en este momento que parecen imposibles, ¿no? Podemos, por ejemplo, predecir el comportamiento del mercado. ¿Cómo? Pues analizando todos los datos que tenemos de la situación del mercado, estos modelos predictivos nos pueden decir en qué lugares es mejor invertir, en qué lugares es mejor las transacciones se van a producir antes o después, y después podemos utilizarlos para conocer al cliente. ¿Cómo podemos segmentar, cómo podemos conocer el cliente mejor? Este cliente, ¿es el producto que él quiere, inmobiliario, de cualquier otro tipo de producto? ¿Cuándo se producirá la transacción? ¿A qué precio óptimo se producirá la transacción? Entonces hay muchísimos pequeños casos de uso con módulos predictivos que nos pueden ayudar a determinar, a acelerar y a hacer que el proceso de ventas o el proceso a la transacción se produzca antes y de forma óptima. Después lo que ahora nos ha sorprendido a todos es la entrada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? El ChatGPT o el Midjourney que decíamos hace un momento. Entonces, la inteligencia artificial que nos genera contenido. Entonces, esto puede tener un gran valor para este sector y para todos, ¿no? A través de esto, pues podemos, por ejemplo, entrenar un modelo de lenguaje con toda la información urbanística que tenemos. Hablábamos hace un momento del sector público. ¿Por qué hemos de enfrentarnos a webs imposibles de leer? Pues tengamos un asistente que ha sido entrenado con todos estos datos y que responda a nuestras preguntas. Este terreno es construible, esta casa... No, es decir, todo el conocimiento, que no es tanto en el fondo, pero que es de muy difícil acceso, a través de esta inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje, puede entrenarse y puede razonar con nosotros. Y sobre todo, lo que estamos viendo, por ejemplo, es la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer experiencias artificiales inmersivas. Se empieza a hacer en España, pero yo he visto hay una empresa americana en la web que con 3 fotos te construye toda una visita virtual a una casa. Entonces, esto te da un poder de poder ofrecer un producto a distancia, porque las casas son físicas, las casas no se pueden poner en la web. Entonces, ¿cómo la interacción de la realidad aumentada junto con la inteligencia artificial te da una experiencia inmersiva que abre el mercado muchísimo, no solamente a los compradores de un único sitio? Y por último, hay un proyecto que me gustaría mencionar, es el tema de los gemelos digitales. Los gemelos digitales, que es una copia de la realidad física en realidad virtual, nos pueden tener una potencia tan grande como queramos. En este momento el Ayuntamiento de Barcelona está construyendo un gemelo digital de la ciudad con el supercomputador, estábamos hablando antes de capacidad de computación, que va a reflejar todo el estado de la ciudad a distintos niveles, a nivel de datos, a nivel físico, a nivel de contenidos legales, etcétera, que permitirá simular el comportamiento de la ciudad para decidir, en este caso, ya no es en las operaciones de compra y venta, sino es en el lado de la planificación urbana de qué acciones se tienen que tomar en la ciudad pensando en cómo se van a comportar los ciudadanos. Entonces, la inteligencia artificial no es una, son muchas. Entonces, lo que tenemos que buscar cada uno de los puntos, cómo pueden acelerar. Y, evidentemente, la palabra clave es acelerar. O sea, el problema que nos enfrentamos con la inteligencia artificial, o uno de los problemas, es que todo se va a acelerar,
porque es que no somos en nuestro, digamos que nuestro ritmo se ve sobrepasado con la velocidad a la cual ocurren las cosas con estas herramientas. Lo que no sé si ocurren las cosas igual dentro de las empresas, Óscar, porque vosotros precisamente, asesoráis a muchas empresas de diversa índole, y yo no sé en qué momento nos encontramos en la aplicación de esa inteligencia artificial, en entender cómo aplicar esa inteligencia artificial dentro de las compañías. ¿En qué momento estamos? Pues bien, bueno, la verdad es que han cubierto muy bien los puntos Patricia o Jaume sobre la parte de la inteligencia artificial, en la parte de ventas, de atención al cliente, en la parte comercial, en toda la parte del gemelo digital. Quizá hay un punto que, por enriquecer un poco todo lo que han comentado ellos, que creo que va a ayudar mucho la inteligencia artificial, es sobre la optimización de procesos. El proceso constructivo pues puede llevar un año, la construcción de las viviendas, y va haciéndose así decenas de años, y también el proceso de venta. Estoy hablando, por ejemplo, de PVC, prevención de blanqueo de capitales, es todo papeles y son trocitos de procesos donde hay que mandar correos electrónicos de un lado a otro. Yo creo que la inteligencia artificial también nos va a ayudar a reducir esos procesos, el proceso de venta y el proceso constructivo, para al final también reducir los plazos de entrega de viviendas. Y luego hay otro punto interesante, que es leí el otro día en algunos proyectos para reducir las emisiones de los edificios y tratar de hacer edificios más verdes. Pues como dice Jaume, a través del dato, poder analizarlo y ver cómo se pueden hacer los edificios de una manera más ecológica. Y este es un poquito lo que vemos en los clientes y hablamos, bueno, pues con Viagora como uno de además nuestros clientes, implantando la inteligencia artificial en el sector. Básicamente, quizá el reto que yo veo es cómo aplicarlo de una manera coherente. Jaume hablaba un poco de la velocidad, de una manera muy acertada. Va a ayudar a la productividad, va a acelerar mucho. Lo difícil es cómo abrazar esta tecnología de una manera balanceada y coherente. Cuánto invertir, dónde invertir, cómo hacerlo de una manera equitativa o razonable. Es quizá un poquito el challenge que tienen un poquito las empresas ahora que quieren empezar, por dónde empezar. Y luego comentamos, si quieres, y profundizamos, que es más la parte estratégica. La pregunta es... vamos a hablar también de los riesgos que también se han puesto sobre la mesa, que va a traer este cambio, cómo se está aplicando, pero sobre todo si estamos preparados también para todo ello, que eso es importante. No sé si estamos preparados para aplicar dentro de las compañías la inteligencia artificial, y si no estamos preparados, ¿cómo hay que prepararse, Patricia? Pues sí, sin duda. Sin duda tenemos un reto importante, ¿no? Ya lo teníamos, ¿no? Porque yo creo que ya estábamos todas las empresas pues con todos los temas de digitalización, ¿no? Y algunas yo creo que todavía no han culminado ese proceso, o muchas es que ni lo han iniciado, ¿no? Y ya tenemos esto encima de la mesa. Efectivamente, yo creo que además lo primero, como decía Óscar, es que hay que hacer un análisis, ¿no? Interno, y esto requiere capacidades desde arriba, ¿no? Al final, los primeros que tenemos que ponernos un poco al corriente, al día, y entender esta necesidad que surge, ¿no? Somos al final la alta dirección de la compañía, ¿no? Porque es la única manera. Y a partir de ahí, pues empezar a destinar recursos a este reto, como digo, que por supuesto se acabará convirtiendo en una grandísima oportunidad, ¿no? Pero también, pues bien analizada, estudiados los riesgos, y sobre todo, pues eso, tener un plan de acción. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo vamos a trasladarlo, ¿no? al equipo? Y fundamentalmente también no solamente es un tema de formación, como digo, sino es un tema de incorporar perfiles específicos que vengan ya con conocimiento, que nos aporten dentro de la compañía, que nos hagan cambiar, porque pienso que es un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mindset, que decimos ahora, y esto, como digo, o sea, fundamental que parte desde arriba y va a llegar a todos. Que por otra parte va a llegar, porque como esto no se va a reducir al ámbito laboral, sino que al final va a invadir, nos va a inundar en todas las esferas de nuestra vida, pues también eso nos va a ayudar, ¿no? Y va a ser un booster importante en que, bueno, ese cambio, digo, de mentalidad, pues la gente venga de alguna manera con esa necesidad de casa, ¿no? Y tenemos ese, por poner lo que hemos puesto sobre la mesa, el talento, ¿no? Para desarrollar esa inteligencia artificial, Jaume. Yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Yo creo que un proyecto de inteligencia artificial es innovación y transformación. Un poco de tecnología, pero es sobre todo innovar
crear y después transformar una organización, ¿no? Entonces tenemos que abrazar esta nueva tecnología. Entonces, el talento, o sea, evidentemente hace falta más formación a todos los niveles. O sea, no podemos... O sea, en el sector de la educación, por ejemplo, yo creo que los alumnos van por delante de los profesores. Con ChatGPT. ¿Sí? No hay nadie que no lo use. Entonces, si un profesor no puede... Oye, se utiliza mucho, los jóvenes lo utilizan mucho. Todos. Todos, así. Yo creo que no hay... es decir, no hay ninguna... Hablábamos de transformación, no hay ningún sector que abrace la transformación de una forma más acelerada que el estudiante para trabajar menos. Pero, entonces... Yo creo que la formación de inteligencia artificial la tenemos que ver en dos aspectos. Por un lado, tenemos que ver la formación de inteligencia artificial técnica, que es para los que diseñan la inteligencia artificial, que estos son los estudiantes de ciencias de la computación, los ingenieros informáticos, pero después todos los demás sectores tienen que entender la inteligencia artificial. Entonces, esto es la inteligencia artificial como usuario, digamos, o como utilizador. Hay un estudio australiano que ha salido la semana pasada, que dice que los artículos científicos de ciencias de la salud, de biología o de ciencias físicas, entre el 6 y el 12% ya son aplicaciones de inteligencia artificial en otros sectores. Eso quiere decir que los médicos, que los biólogos, que los físicos tienen que saber cómo utilizar esta tecnología. Por lo tanto, todo el mundo tiene que aprender. Es una nueva herramienta que tenemos en nuestras manos, porque y no podemos renunciar a ella. Como decíamos, innovación y transformación, pero es que al mismo tiempo el que no se innove y no transforme se verá rebasado por los que sí lo hagan. O sea, estamos en un momento acelerado, con una gran competencia en la cual la globalización nos viene de todas partes. Entonces yo como consultor, yo soy consultor de T4S, que es una empresa del ecosistema de BAS, que es una multinacional de 26 países, yo creo que hay muchas empresas que no se dan cuenta de la ola que viene. Entonces yo creo que hay que invertir más en innovación, en formación y sobre todo abrazar esta nueva tecnología para transformarse, porque es que no va a afectar a todos, ¿no? Al sector de inmobiliario y a todos los demás sectores, salud, al gobierno incluso. Yo tengo algo curioso por preguntarte. Tú eres profesor, hemos dicho en IE, en una universidad, hablabas de los jóvenes que utilizaban la inteligencia artificial. Los jóvenes entienden de una manera diferente la inteligencia artificial a lo que le estamos haciendo los más seniors ya. ¿Cómo lo entienden ellos? Sin duda. Yo, el año pasado, cuando apareció ChatGPT, hablé con una estudiante o con una alumna. A los 2 días de salir ChatGPT, dejó de utilizar Google. Ah, sí. Dije, y esa era en ese momento yo no había visto esta aplicación. ¿Y esto por qué? Dice, porque es mucho más fácil. Le pregunto a ChatGPT y me dice la respuesta, no tengo que buscar en Google. Después se ha visto que esta era una de las aplicaciones importantes de ChatGPT. Yo creo que el entorno de estudiantes, en los cuales hay muchas personas muy cercanas emocionalmente, que son los alumnos, hace que se transmite, es como un organismo, como un gran cerebro que se transmiten el conocimiento de una forma muy rápida. Cuando nos hacemos mayores nos aislamos, lamentablemente. Pero en la universidad o en el bachillerato, el conocimiento se transmite a una velocidad tremenda. En Navidad ya estaba todo el mundo utilizando ChatGPT y apareció en noviembre, a finales de noviembre. Entonces, el estudiante abraza estas tecnologías, sobre todo si le ayudan a trabajar un poco menos. Ahí es donde tenemos que ver el enfoque. Y luego, te iba a decir, ellos van muy deprisa, ¿no? Ellos abrazan, como bien dices, la inteligencia artificial. Claro, pero luego la implantación es otra cosa, ¿no? Implantación es otra cosa. Óscar, no sé si viendo, ¿no? Mirando a futuro, vosotros también sois especialistas, como decíamos, en asesorar a las empresas. Implantar, por ejemplo, en España la inteligencia artificial en el futuro, ¿cómo puede ser? No sé cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Si hablamos de que quizá tengamos el talento en unos años para hacerlo, las compañías tienen que entenderlo y tiene que ser implementado. Ese binomio, trinomio, no sé cómo denominarlo, ¿cuándo va a ser o cuándo se puede cumplir?
Yo creo que antes de lo que es la ejecución viene justo la estrategia. Muchos CEOs o directivos o consejeros con los que hablamos tienen un poco esa incertidumbre, es por dónde empezar. Antes quizá de la consultoría y meterse más en la ejecución, es más desde un punto de vista estratégico. Hay tantas soluciones que al final uno se pierde. Oye, empezamos por atención al cliente, por marketing, por comercial, por optimizar procesos. Entonces hay que ver un poquito cuál es el plan estratégico de la compañía, cómo puede la inteligencia artificial ayudar, qué es prioritario para la compañía, cuánto hay que invertir, y sobre eso, pues lo siguiente ya no solamente tenerse abierta la mente sobre dónde empezar y hacia dónde ir, y empezar a construir ese plan estratégico, sino también lo que hablábamos de las capacidades, las capabilities, tener skills, training, educar a todos los empleados. Son un poquito los pasos, pero es verdad que esto es como Internet hace 20 años. ¿Qué empresa no está en Internet o en redes sociales? Pues dentro de poco va a ocurrir lo mismo. ¿Qué empresa no está en inteligencia artificial? Y ya se empieza a hablar, estuve leyendo el otro día, del Chief Artificial Intelligence Officer, o sea, hasta un rol encargado de poder controlar, gobernar y dirigir toda esa estrategia de inteligencia artificial, porque como vemos hay un montón de áreas dentro de la compañía que priorizas, unas cuestan más que otras, o si hablamos de aplicaciones, hay decenas o cientos de aplicaciones ahora mismo, una para vídeo, una para audio. Es muy complicado estar en el top de todo esto, conocer todas y saber cuál poner por delante de otra, qué priorizar. Pues yo te quería preguntar, ¿qué deben priorizar las empresas a la hora de realizar un plan estratégico para incorporar la inteligencia artificial dentro de las compañías? A ver. Mi opinión es lo primero que hay que ver cuál es el objetivo de la compañía, cuál es el plan estratégico de la compañía. Y te contestaría en base a esos objetivos de esa compañía o ese plan estratégico, hay que priorizar todo aquello que ayude a llegar a los objetivos. Es un poco la respuesta. Todo depende de esos objetivos empresariales que tiene. Al final es una palanca, un enabler que va a ayudar a conseguir esos objetivos de una manera más rápida y más eficiente. El talento es necesario, ¿no? Más que nunca. Para conseguir los objetivos. Creo, o sea, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que esto es unos skills y unas aptitudes que cualquiera puede aprender, entre comillas, a nivel usuario. Entonces, pues sí que hace falta todos, y yo me incluyo, que estemos un poco con trainings, leyendo. Es algo fundamental, y yo creo, al final, los abogados o en cualquier sector, pues va a ser una distinción el que sepa algo de inteligencia artificial, como en su día era saber de redes sociales, de web o del Office, que ya no se preguntan en el currículum, y ahora se empezará a preguntar qué nociones tienes de inteligencia artificial. Bueno, pues enseguida seguimos hablando. Vamos a irnos a publicidad en nada, un minuto. Volvemos para hablar también, seguimos hablando de esos cambios que va a traer y también de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial, que también los tiene. Enseguida continuamos. Si los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powin hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en Powin.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powin, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no? Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Con IDE Inmobiliario esta semana analiza el mercado del alquiler. Sobre su evolución, novedades y tendencias hablaremos en este programa especial en colaboración con Rental Housing Forum. A partir de las 11 de la mañana les esperamos el miércoles 18 de octubre en esta edición especial de Con IDE Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Pues aquí continuamos hablando de inteligencia artificial. No hemos parado en la pausa de seguir hablando de la inteligencia artificial, quizá de los riesgos, también de lo que nos va a acompañar en el futuro. Y continuamos aquí con Patricia Hernández de Vía Ahora, también Jaume Manero de Lilla y también Óscar de la Torre de Arcano. Bueno, vamos a poner sobre la mesa, decíamos, hay muchos riesgos. Alguno hay. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Voy a empezar por Patricia. La aplicación de la inteligencia artificial, Patricia, a las compañías. ¿En qué tenemos que cuidar o qué tenemos que cuidar? ¿En qué tenemos que fijarnos? Pues yo tampoco soy una experta, ¿no? Pero yo te diría que a priori, pues los datos, sin duda, o sea, datos confidenciales, datos protegidos o incluso datos que a lo mejor no tienen ese carácter, pero cuál es el uso que se le podría dar a esos datos. Y entre esos datos incluyo la imagen, por ejemplo, de un directivo, de un CEO o la voz que pueda en un momento dado pues llevarnos pues a el timo este famoso del CEO, pero a nivel indetectable, ¿no? Entonces eso sí que da miedo. Esas cosas inquietan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo lo que es tema pues de pagos, de fraude en los pagos, a mí me inquietan, ¿no? Son capaces ahora de entrar en tu móvil, que al final es donde todos de alguna manera validamos muchas veces las operaciones de transacciones, ¿no? De monetarias y bueno, te da un poquito de inquietud. Es verdad que bueno, que hoy por hoy tenemos identificados determinados riesgos y vamos poniendo medidas para protegernos de eso, pero claro, es que van surgiendo cosas que ni te imaginas, ¿no? Entonces, cada día surge algo nuevo, al final, ¿no? lo más duro siempre es lo que no sabes, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Que tenemos todos cierto miedo. Jaume. A ver, yo creo que hay riesgos en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, hay un riesgo en el tema de la confidencialidad de los datos. Hay uno de los investigadores más famosos, Geoff Hinton, menciona que la inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje no olvidan. Entonces, si tú a un modelo de lenguaje lo entrenas con un dato, ese dato se va a quedar ahí porque los otros modelos de lenguaje se entrenan con ese. ChatGPT entrena a BART entrena a Llama, es decir, todos los modelos de lenguaje se entrenan entre sí. Con lo cual hay un problema de confidencialidad, de GDPR clarísimo. Hemos de ir con mucho cuidado cuando estamos jugando con estas herramientas tan potentes. La confidencialidad, si le damos un dato confidencial, se puede multiplicar. Uh-huh. El gran riesgo de la inteligencia artificial generativa que estamos viendo esta semana, ¿no? Es la generación de la realidad artificial, o sea, de los deepfakes. Hemos estado anunciando los riesgos de los deepfakes y ahora resulta que un chaval de 13 años puede manejar esta tecnología y hacer un desastre. Entonces, ¿qué ocurre con los deepfakes? En este caso han sido un niño de 13 años, pero ¿qué ocurre cuando un ser muy malvado quiere alterar unas elecciones, etcétera, con el uso de imágenes, vídeos o voz artificial? En este caso, un gran riesgo es la propiedad intelectual.
¿De quién es la voz? ¿De quién es la imagen? Pues de ahí la gran huelga de actores que está habiendo ahora en Estados Unidos. ¿Ha violado ChatGPT o Google han violado las reglas de propiedad intelectual entrenando sus grandes modelos de lenguaje con datos masivos que estaban más o menos abiertos o cerrados en Internet? Esta es una gran pregunta en este momento. Entonces, nosotros recomendamos en los casos de uso que hacemos hacer un análisis ético del caso, porque es que además estas herramientas tan potentes se pueden utilizar contra nosotros. O sea, si yo soy capaz de predecir el comportamiento de una persona, igual estoy siendo capaz de predecir su religión, sus creencias, etcétera. ¿Y qué hago yo con estos datos? Es decir, los almaceno en una base de datos interna y esto es muy peligroso, con lo cual es imprescindible realizar análisis éticos y exigir transparencia en los algoritmos que estamos desarrollando para que las personas que se ven afectadas por ellos, esto es muy importante para el sector público, la utilización de algoritmos predictivos y generativos sobre ciudadanos es muy importante que los ciudadanos podamos entender qué están haciendo con estos datos. Los temas de reconocimiento facial, de reconocimiento biométrico, que en el principio es en el primer capítulo, en el tema de GDPR, también son muy importantes. Por lo tanto, hay que hacer un análisis ético y de este tipo de algoritmos, y yo creo que todavía no hemos descubierto todos los riesgos que podemos llegar a tener. Todavía no hemos descubierto, no sé si la punta, ¿no?, del iceberg, todavía no lo sabemos. Es que es muy grande el iceberg. Es muy grande, Óscar. A ver, hay un punto que me asusta, que es toda la parte de un mal uso de cara a la ciberseguridad, de utilizar la inteligencia artificial para hacer ataques sofisticados, que hasta ahora eran pues ataques de intentos de ransomware masivos, muy poco logrados, y cada vez pues son mucho más complejos de detectar. Hablando, por ejemplo, como comentabais antes, de que puede ser una llamada del CEO por videoconferencia que te lo crees y te puede dar una orden y resulta que eso es falso. Entonces, da miedo el mal uso de la inteligencia artificial. Otro punto que habéis estado comentando es la parte del dato. La semana pasada hubo 2 empleados de Microsoft que por un error filtraron un repositorio de datos, de ficheros de inteligencia artificial, pues cerca de 35 teras de información interna y hasta comentarios de Teams internos de Microsoft. Es público, lo publicó Microsoft. Este es el miedo, el riesgo de muchas empresas, es que dato interno sea compartido en sitios donde no deban ser compartidos. Para eso ChatGPT ha lanzado a finales de agosto el ChatGPT for Enterprise, que precisamente lo que vela es porque hay una mayor privacidad y los datos de las empresas no sean utilizados para entrenar modelos de datos de terceros. Ha hablado también Jaume de la parte que creo que es uno de los grandes riesgos también, el envenenamiento del dato, el data poison. Imaginaros un entrenamiento de conducción autónoma e inyectar datos falsos y que el coche tome una decisión incoherente. Entonces creo que es también bastante peligroso el inyectar datos envenenados dentro de unos sistemas de entrenamiento, sobre todo porque luego tiene mucha complejidad ver cómo borras esos datos. O sea, entrenan sobre datos que no deberían ser entrenados. Y luego igual, yo ahora mismo no lo veo tan peligroso como Elon Musk, el tema de la humanidad. Igual en 5 años sí lo vemos. Le han dado ya la licencia para implantar chips en el cerebro antes de ayer para Neuralink. Se están abriendo también temas de neurotecnología, biotecnología. Es importante que haya una regulación y un control de esto. Imaginaros un hacker que accede al chip en tu cerebro y te haga hacer cosas que no deberías de hacer, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ese debate del peligro para la humanidad ahora mismo no lo vemos un riesgo, igual dentro de 5 años sí que se puede ver como un riesgo, y yo creo que es importante que los gobiernos, de hecho ya lo están haciendo, trabajando pues en unas normativas alrededor de la inteligencia artificial. Para alguien que nos esté escuchando y esté escuchando este programa, hablando de inteligencia artificial, pertenezca al sector inmobiliario, y yo creo que vosotros, que sois especialistas en todo ello, deis algún tipo de recomendaciones, ¿no?, para aquellas empresas que se quieran acercar a la inteligencia artificial, ¿no?, y quieran aplicar y no saber por dónde. Patricia, vosotros que estáis viendo un poco la irrupción, ¿no?, de esta tecnología en Viagora, ¿cuál es vuestra recomendación para aquellas empresas que quieran acercarse, ¿no?, que van a tener que abrazar esa tecnología y no saben por dónde empezar? Pues yo te diría que la empresa tiene que haber un caldo de cultivo, ¿vale? Esto yo creo que no puede llegar así y aterrizar de golpe, ¿no? Ese caldo de cultivo creo que es una cultura innovadora dentro de la empresa, ¿no? Una apertura por parte de todas las personas que forman parte de la organización
hacia los cambios, hacia la adaptación a las tecnologías y las posibilidades que ofrecen, y también esa visión un poco de riesgo. Y esto es fundamental, como decíamos antes, ¿no? Esto se tiene que crear desde arriba, ¿no? Y lleva un tiempo, porque al final tienes que construir una cultura. Y esto tiene que sembrarse, esta semillita, si tú quieres que crezca, tiene que sembrarse, como digo, desde arriba. ¿Por qué? Porque va a crear cultura, primero, y como digo, eso implica valores que tienen que estar alineados con lo que se quiere para la compañía. Y segundo, porque al final todo esto requiere un esfuerzo, porque al final, no nos engañemos, cuando uno invierte en innovación, la inteligencia artificial lo es una parte muy importante, ¿no? Pero es innovación. Pues al final, muy probablemente el resultado a lo mejor no lo ves hoy. Digo, la gran innovación, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos hablando que ya tenemos herramientas que en el día a día nos están proporcionando resultados, ¿no? Pero yo digo, realmente el aprovechar todas las ventajas que esta nueva tecnología nos ofrece, ¿no? Eso requiere una inversión y requiere que a lo mejor hoy no vas a ver los resultados. Y requiere que la gente a lo mejor tiene que dedicar parte de su tiempo no a la tarea de hoy, sino a algo que es futuro, ¿no? Y eso, si no se ve desde la dirección de la compañía, pues se ve como una pérdida de tiempo, ¿no? Y al contrario, cuando tú entiendes que eso es futuro, cuando entiendes que esa es la única opción, pues entonces inviertes en eso. Y eso, como digo, pues crea ese caldo de cultivo necesario para que sea esta tecnología, sea la que sea, pues al final la gente esté dispuesta a abrazar, como decía Jaume, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que lo más importante, mi recomendación, es que si no tienen una cultura innovadora, que la creen y que vayan generando esto, calando esto hacia todos los puestos de la organización. En Vía Ágora creemos en esto firmemente. Desde el inicio de la compañía contamos con un departamento específico de innovación, con reuniones semanales, donde no solamente hacemos prospección tecnológica, ¿no? Sino que además, tenemos desarrollando e implantando hasta 38 proyectos ahora mismo. Algunos son de inteligencia artificial y otros no de inteligencia artificial, pero en todos los ámbitos, y buscando también, como digo, que al final pues esto cale en toda la organización, ¿no? Y no solamente en los puestos directivos o mandos intermedios, sino en todo el mundo, en todo el mundo de la empresa, ¿no? En todas las personas de la empresa. Tenemos un concurso de innovación donde favorecemos, buscamos, ¿no? Que cualquier persona, cualquier puesto que tenga, pues vea la posibilidad, ¿no? De salirse de su caja y pensar un poco más allá y bueno, pues molestarse, ¿no? De concurso de innovación. Eso me gusta mucho, eso es muy importante. Sí, la verdad es que estimular sobre todo, ¿no? Para conocer mucho más, ¿no? Y eso es importante. Sí. Además que esto, aparte de las propias ventajas que tiene el crear este ecosistema, ¿no? Innovador dentro de una compañía, ¿no? De retorno, se produce un efecto, ¿no? Que a lo mejor no cuentas con él al principio, y es que la gente le encanta. La gente, le aportas un extra de motivación, ¿no? Y de inquietud que genera, pues eso, un ambiente pues muy curioso y muy interesante, y yo creo que además pues muy positivo cuando, se nos presentan retos como este, ¿no? Jaume, recomendaciones para que no tengan miedo, no tengan miedo. Yo creo que totalmente de acuerdo con Patricia. La cultura de innovación es clave. Hay que innovar y hay que transformar. El problema que nos encontramos con las empresas es que las empresas tienen dos problemas. Uno, que tienen que presentar resultados el mes que viene, y esto no hay que lo pare. Y por otro lado, la tendencia a procrastinar que tiene el ser humano y las empresas también. Solo reaccionamos cuando estamos al borde del precipicio. El mensaje aquí es que el precipicio ya estamos. Entonces, que mejor reaccionar ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido de urgencia no lo vemos en todas partes, pero las empresas que lo sienten reaccionarán. Yo lo comparo con la época de la digitalización. Todos vimos venir Amazon y cuando llegó no estábamos preparados. Entonces, en este caso es lo mismo. La inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para ganar eficiencia empresarial, etcétera, está aquí. Y las que lo hagan rápido y bien van a tener ventajas competitivas sobre las demás. Entonces, el mensaje es innovar, crear una cultura de innovación, buscar los casos de uso por todas partes y, en segundo lugar, ejercer esta transformación, ver. Hoy es relativamente sencillo porque tú puedes ver fuera lo que está ocurriendo. Puedes mirar otros mercados más avanzados que los nuestros, ver lo que está pasando allí e inmediatamente intentar replicar aquí. Problema, esto cuesta, hay que invertir. Y el mes que viene hay que presentar resultados. Entonces, hay que compaginar todo esto, pero mi mensaje aquí es que estamos al borde del precipicio. Bueno, Óscar, mira, por esta recomendación.
El otro día escuché una frase de John Chambers, que es el CEO de Cisco en Estados Unidos, uno de los mayores inversores en compañías tecnológicas, y decía: no invierto en una compañía tecnológica que no sepa responderme a estas 3 preguntas. Una de ellas es: ¿cuál es vuestra estrategia en inteligencia artificial? La otra es: ¿dónde estamos y qué cambios ha habido en ella? Traslado esta anécdota de hay muchas empresas ahora mismo que igual no estén escuchando y a lo mejor no tienen una respuesta. ¿Cuál es la estrategia en inteligencia artificial? Lo mismo se puede decir del dato. ¿Cuál es la estrategia del dato? Hoy en día, si preguntamos eso sobre la web o redes sociales o marketing digital, todas las empresas tienen una estrategia. Entonces, creo que en las próximas semanas y meses las empresas deberían empezar a crear esa estrategia y saber un poco esa gobernanza que va a haber alrededor de la inteligencia artificial para poder ir madurándola poco a poco. Hablamos de, que estamos en el precipicio, en el precipicio, pero desarrollando e innovando. Hay mucha curiosidad también, que también es cierto, ¿no? Que la inteligencia artificial, yo creo que casi todos nos hemos asomado a ellos, más los jóvenes, como bien decíamos, pero es importante tenerla en cuenta para seguir avanzando, ¿no? Dentro del sector inmobiliario. Vamos a hablar mucho más de inteligencia artificial, porque es un tema muy importante. Creo que hemos podido, valorar un poquito, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial y pasar por encima, como un curso avanzado de cómo se puede establecer o implementar en el sector inmobiliario y, sobre todo, decir que no hay que tener miedo, siempre con las garantías de hacer las cosas, de conocer, que es lo importante, esa labor didáctica que a veces también nosotros tenemos y que, es nuestro compromiso, ¿no? Con quienes nos escuchan, que, conozcan, sepan mucho más, y para eso, estamos nosotros y los especialistas, claro que sí. Hoy encantado de hablar con vosotros, de verdad, esta mañana, de inteligencia artificial. Ahora voy a entrar yo en el GPT Chat, en un ratito, Jaume. A ver, sí, voy a empezar a leer un libro, a ver si me lo no sé, alguno de los autores americanos. Pídele que te resuma cualquier libro, ya verás qué interesante. Bueno, pues empezaré por ahí. Jaume, muchísimas gracias, Jaume Manero, gracias por acompañarnos, Óscar de la Torre. Gracias, Patricia, como siempre un placer, desde ahora hasta otro día. Será pronto, seguiremos hablando de muchas cosas más. Gracias, un placer, y a ustedes ya lo saben, que volvemos la semana que viene aquí en este espacio con Inmobiliario a partir de las 11 de la mañana. Será el próximo jueves. Hasta entonces, les dejamos. Sean felices. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ENISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 70.